Buenos días, hermanos. Buenos días. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor. Ay, Señor, te lo pido, por favor, mete hoy la espada por medio de mis labios, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros, aviva nuestros corazones, Señor. Mira, Padre, por favor, te lo imploro. Padre Santo, que no sea mi propia sabiduría, mi habilidad, mis palabras, mis labios, que sea el poder del Espíritu Santo verdaderamente manifestado hoy. Quedamos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama Él nos apartó de las naciones. Él nos apartó de las naciones. Se reiteran leyes, hermanos, y se les anexan castigos en este capítulo. Los vamos a ver, los vamos a recorrer a lo largo del sermón. Contra sacrificar los hijos a Moloc, contra consultar a encantadores o adivinos, contra maldecir a los padres, contra el adulterio, contra las copulaciones incestuosas, los matrimonios sin mancilla, digámoslo así, los adulterios con las bestias, el bestialismo, que es el tener relaciones con los animales, la prohibición de comer animales inmundos, hermanos. Ellos iban a entrar a Canaán, Israel. Dios les da esto en Levítico 20, hermano, previo a entrar a Canaán, para que no fueran a ser expulsados como fueron los antiguos habitantes de Canaán. En medio de estas leyes hay un encargo general, hermano: santificados y sed santos. O sea, verse como un pueblo diferente, le está diciendo el Señor a los israelitas. Ustedes son diferentes. Yo soy santo, ustedes son santos. Yo los aparté de las naciones. Y ustedes van a entrar allá, pero ustedes deben ser diferentes. Y por eso también nos habla aquí de la diferencia entre animales limpios e inmundos. Que esto no solamente tiene un sentido literal de alimentación para los judíos, sino tiene un sentido espiritual. Tiene un sentido espiritual y lo vamos a ver más adelante. El Señor es quien santifica, hermanos, y aunque difícil, su obra será hecha. Pero su gracia está tan lejos de desanimar nuestro esfuerzo, porque como dice que Él es el que nos santifica, lo dicen, ahorita vamos a leer, eso está en medio del capítulo. Más bien nos estimula enfáticamente: ocupados en vuestra salvación, porque Dios es quien obra la obra en nosotros. Hermanos, dice John Hill, eso lo decía Matthew Henry, dice John Hill con respecto al verso 26: habéis pues de serme santos, separados de todas las personas y cosas inmundas. Recuerde que santo es apartado. Santo no es el santo de la Iglesia Católica. Santo es un hijo de Dios, nacido de nuevo, y que por consecuencia de eso está sellado, y Dios lo ha adquirido, lo compró con su sangre, lo redimió de la esclavitud del pecado, lo apartó para Él. Eso es un santo, hermanos. Separados de todas las personas y cosas inmundas, consagrados a su servicio y obedientes a todos sus mandamientos. Y así viviréis vidas y conversaciones santas, de acuerdo con su voluntad y para su honra y gloria. Porque Jehová, dice, porque yo Jehová soy santo, y por tanto ellos, su pueblo, nosotros, debemos ser como Él. Amén. Imitarlo y observar lo que sea agradable a su santa naturaleza y voluntad, y obedecer alegremente sus santos preceptos. Y dice: y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Un argumento contundente, eso es un motivo fuerte, y que los puso, o que pone al pueblo de Dios, y en este caso a los israelitas, los puso bajo una gran obligación de obediencia y santidad. Le dice: mire, yo soy santo, ustedes deben ser santos, porque yo además los aparté de las naciones. Ustedes no tienen excusa, les está diciendo el Señor. 3 capítulos el día de hoy, hermanos. Dios es santo, primer capítulo. Segundo capítulo, seamos santos como Él, apartados. Y tercer capítulo, nos apartó de las naciones. Nos apartó de las naciones. Dios es santo, hermanos. Habéis pues de serme santos, dice el Señor. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, hermanos.
Hermanos, Dios es santo, ustedes solo y yo lo sabemos. Es 3 veces santo, de hecho. Su santidad, hermanos, es tal vez el atributo que más brilla dentro de todos sus preciosos atributos. Es una condición espectacular, o sea, que resplandece sobre todo lo que es el Señor. Es su esencia, hermanos. Josué 24:19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Yo prediqué sobre esta cita. Y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Él es Dios santo, hermanos. Dios es santo. Hermanos, mire, yo algunas cosas las tomé de ese sermón, unas cosas puntuales, para hablar de la santidad de Dios. Otras complementé. La santidad de Dios, Dios es santo, quiere decir que es la pureza absoluta, hermanos, sin la más leve sombra de pecado. Entendamos eso, es absoluta. No hay más leve sombra de pecado. Todo, mira, aunque usted y yo seamos santos, todas nuestras obras, de todos modos, por justas que sean y por justas hechas en Cristo, tiene sombra de pecado de todos modos. Claro, Dios las santifica y las acepta y son agradables a Él. Pero en el Señor no pasa eso. Él no tiene que purificarlas, o sea, las que el Hijo hace, las que el Espíritu hace, las que Dios mismo hace, no tienen que ser purificadas. En esencia, por ser de Él mismo, son santas. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Juan 1:5. Es infinita su santidad, hermanos. Es independiente, o sea, es independiente Dios e inmutablemente santo. Es la excelencia divina. Dice Éxodo, Él es magnífico en santidad. Magnífico en santidad. Va más allá de su perfección o pureza sin pecado. Escúcheme bien. O sea, va más allá de que Él no tenga ninguna sombra de variación. De tinieblas. Es la esencia misma de lo que es Él. Es la esencia misma de lo que es Él. En el santo, como lo describe la Biblia, se hallan todas las excelencias morales, hermano. Personifica el misterio de su majestuosidad, porque la santidad brilla, hermanos. Es el atributo tal vez que más brilla en lo que es Dios. Nos hace mirarlo, si somos verdaderamente creyentes, y el mundo debería mirarlo así, aunque no lo mira así, nos hace mirarlo con asombro y admiración. Se llama santo a Dios más veces que todopoderoso en las Escrituras. Y se destaca más que ninguna otra dignidad en las Escrituras. No se habla, hermanos, en las Escrituras, por ejemplo, de su poderoso nombre o su sabio nombre. Pero sí se habla de su santo nombre. Salmo 103:1. Dios jura, mira, es tan tremendo ese atributo que Dios jura por su santidad. ¿Sí me entiende? Él jura por esa misma santidad, porque es la expresión más plena de sí mismo. Una vez he jurado, dice el salmista, por mi santidad. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Leemos en la Biblia de la hermosura del Señor, eso lo leemos, que no es otra cosa que la hermosura de su santidad, como también lo dice. Cuando decimos la hermosura del Señor, también estamos haciendo referencia a la hermosura de su santidad. Es trascendental, resplandece, les decía, y da gloria y luz a los demás atributos. O sea, es lo que hace que otros atributos resplandezcan aún más. Si la santidad es manchada, si su santidad es manchada, o si fuera manchada, el resto de atributos perdería su honra. Escúcheme bien, si Dios no fuera santo, sería como los dioses de las naciones, un Dios pagano. Eso sería. Sin omnipotencia, todos sabemos que es omnipotencia, que Dios todo lo puede. Omnipotencia. Sin omnipotencia, sin la omnipotencia de Dios, todo sería débil. ¿Sí me entienden? Pero sin santidad, todo sería sin brillo. Es como si el sol perdiera su luz, hermanos. Su justicia, hermanos, es santa, nos dice.
su justicia, o sea, la justicia de Dios, la ley de Dios es santa. También nos dice que su sabiduría es santa y su brazo poderoso es un santo brazo, dice el Salmo 98. También nos habla de que su palabra es santa, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Es como una especie de calificativo incluso para otros atributos. Su nombre, les decía, es santo. Dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermanos, es su mayor título de honor. En esta resalta toda la majestad y respetabilidad de su nombre. Hermanos, y sobre todo, o no sobre todo, también es lo más opuesto a lo que es el ser humano. Es lo que más se opone al ser humano. Lo que más separa al hombre de Dios. Es como comparar su poder con nuestra debilidad. Dios es todopoderoso. Dios habló y se hizo los cielos y la tierra. Hermano, eso es un poder infinito. Bueno, compárelo con el poder que usted tiene. Que hasta para mover una silla nos cuesta. Imagínense. Isaías 6 del 1 al 5. Vamos allí, hermanos. Isaías 6 del 1 al 5. Nos habla de que Dios es 3 veces santo, hermanos. 3 veces santo. Esto es lo que se conoce como la triada santa. ¿Qué es la triada santa? La Trinidad. Aquí está haciendo una referencia a la Trinidad. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu es santo. También hace un énfasis en que Dios es excesivamente santo. Como hemos dicho en otras ocasiones. No nos habla de decir Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Dios es poder, poder, poder. Sí dice Dios es santo, santo, santo. Isaías 6 del 1 al 5. Y aquí también vamos a ver la diferencia entre inclusive un hijo de Dios y la santidad de Dios. Aunque Isaías era un santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno, mire, al otro, los serafines, daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, mire, lo dice un hijo de Dios, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, Juan ve el trono santo celestial. En Apocalipsis también, Juan también hace esta misma referencia y dice, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios. O sea, está haciendo él ve el trono celestial, no lo dice él, está haciendo una referencia a los 4 seres vivientes que dicen, no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, hermanos. Pero hermanos, aunque no me voy a detener tanto en esto, sabemos que Cristo es santo, hermanos. Fue negado y entregado y matado por manos de impíos, además. Por lo que más separa a Dios al hombre. O sea, el hombre es lo más separado de Dios. O sea, el pecado del hombre es lo que más separa a Dios del hombre. Y fue matado precisamente por manos impías. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Nos dice que Cristo no hizo pecado, no hubo la más sombra de engaño en su boca. Dice Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hermano. O sea, el Señor Jesucristo, hermano, imagínense, la otra vez hablábamos, creo que con algunos. Hermanos, no se imagine, el Señor fue tentado en todo, pero no se imagine
que el Señor tuvo una lujuria secreta y la venció. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Sí me entiende? No tuvo una tentación en el sentido, una mirada mal. ¿Sí me entiende? No. Aunque tuvo la tentación, hermano, él frenó. Nosotros siempre llegamos a ese punto. Pero el Señor no. Olvídese, porque si no ya hubiera pecado de pensamiento. Y él no pecó ni siquiera de pensamiento. El Espíritu es santo, hermanos, también. Por eso su nombre, Santo, el Espíritu Santo. Es llamado el Espíritu de Santidad. En Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, hablando del Hijo, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, vamos al Salmo 115. Y quiero tratar de mostrarles que Dios es diferente a los dioses de todas las naciones, hermanos. Es diferente. Nuestro Dios no se compara con nadie, hermanos. Los dioses de las naciones promueven mentiras, engaño, idolatría, pecado, y son iguales quienes lo siguen, hermano. Son igualitos. Y aquí nos lo va a decir el Salmo 115 del 3 al 9. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, Él ha hecho. Los ídolos, mire, ya es el contraste. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Mire, semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo, hermano. O sea, los dioses de las naciones no pueden, son de plata, son de oro, son de cosas hechas por las manos humanas. Dios no, hermanos. Hermanos, nuestro Dios es santo. Mire, y dice, y semejantes a ellos son los que la hacen. Bueno, Dios nos dice, ustedes me siguen a mí, bueno, ustedes deben ser semejantes a mí. Sed santos porque yo Jehová soy santo. Nuestro Dios es santo, hermanos, por tanto nos demanda santidad. Los dioses de las naciones no, y así son los que lo siguen. Hermanos, les voy a leer esto que dijo Spurgeon. Los seguidores de cualquier otra religión, como regla, son conformados a ella. Ninguna nación se ha elevado todavía por encima de sus llamados dioses. Vean a los discípulos de Venus. ¿Acaso no estaban hundidos en lo profundo del libertinaje? Miren a los adoradores de Baco. Baco viene de bacanales también. Baco. Permitan que las fiestas bacanales les revelen cómo habían entrado en el carácter de su deidad. Miren, eso pasa en todo carnaval, hermano. Esos adoran a ese Dios. Todavía en nuestros días, dice Spurgeon, en esos tiempos, siglo XIX, los adoradores de la diosa Kale, diosa de los ladrones y asesinos, y los miembros eran una secta de asesinos fanáticos de la India, existía en ese momento, se entregan completamente al espíritu del ídolo que ellos adoran. No nos sorprendamos de los crímenes de las personas de otros tiempos, cuando recordamos a los dioses que ellos adoraban. Moloch, que se deleitaba en la sangre de los niños. Mira el mundo, sacrifica a los niños a Moloch. Eso es el mundo. Sirve a Moloch. Júpiter, Mercurio y todos los dioses similares cuyas acciones almacenadas en el diccionario clásico son suficientes para contaminar las mentes de la juventud. No nos sorprende que el libertinaje haya abundado, pues como son sus dioses, así es la gente. Es natural que la religión de un hombre ponga el condimento de su conversación. Por eso Pablo dice a todos los que profesan ser cristianos, ser salvos por Jesucristo, solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo. Si somos cristianos, debemos comportarnos como cristianos. Hermanos, solo el Dios Trino, hermanos, solo el Dios Trino puede salvar de la esclavitud del pecado. Solo Cristo salva. Los dioses de las naciones no pueden salvar. Reunidos y venid, juntaos, dice Isaías, todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva, hermano. Hermano, no salva ningún Dios de eso. No los va a salvar. Es más, ¿sabe qué va a hacer? Los va a condenar y los va a hundir aún más en las llamas del infierno.
pero nuestro Dios sí salva, hermanos. No temamos entonces a los dioses de las naciones, no temamos a los que los siguen, temamos al Dios grande. Derechos están, dice Jeremías, como palmera, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Véanlos en las procesiones. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. Hermanos, los dioses de las naciones son muy diferentes a nuestro Dios. No salvan. Sus seguidores están condenados. Pero en cambio nuestro Dios libra no solo de la ira venidera, sino de la esclavitud del pecado, y nos hace santos como Él. Amén. Y entonces introducimos al segundo capítulo. Seamos santos como Él y apartados. Amén. Porque Él es el que nos salvó. No nos salvó Baco, no nos salvó Moloch, no nos va a salvar nadie de ellos. No nos salvó María, no nos salvó el Papa, mucho menos ninguno de estos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. El pueblo de Dios debe ser como Él. Él es santo, nosotros igualmente, santos en el sentido de apartados. Mire, la palabra santo no solo significa apartado, también significa diferenciado, distinguido. Quiere decir que vivamos en santidad. Vamos a Levítico 19, hermanos. Hermanos, allí Dios da a Israel leyes de santidad y justicia. Y aquí en Levítico 19 se repiten muchos de los 10 mandamientos y se complementan con otros mandamientos. Mira, hermanos, en Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y les da los mandamientos. Les dice que honren a los padres, que guarden el día de reposo. Si usted revisa ahí del 5 al 19, le dice que no sigan ídolos, dioses ajenos, que no se hagan imágenes ni dioses de fundición, que no ofrezcan sacrificios, que más bien que ofrezcamos verdaderamente sacrificios aceptos al Señor. Nos manda a no ser avaros, codiciosos. Dice: no ceguen hasta lo último del rincón. O sea, está hablando de la avaricia, de la codicia. Nos llama a no hurtar, a no mentir ni engañar, a no jurar falsamente, a no tomar su nombre en vano, a no oprimir ni explotar, a no retener el salario, a no maldecir al sordo ni ser tropiezo al ciego, a hacer justicia en el juicio, a no andar en chismes en medio del pueblo, a no levantar falsos testimonios, a no odiar, matar, aborrecer, vengarse, guardar rencor, amar al prójimo, nos dice allí, a no participar de pecados ajenos, más adelante, y a lo último habla de unas cosas civiles, de no mezclar ganado con otra especie, semillas y ropa. Y qué coincidencia que eso es lo que hace la medicina moderna de hoy. Porque eso trae maldición, hermano, trae enfermedades, y eso es lo que está pasando ahorita. Estas leyes, hermanos, dadas a Israel, nos muestran que el Señor quiere santidad para su pueblo y que sea apartado de todas las naciones. Ay, no, pero es que allá lo hacen. No, hermanos, somos diferentes. Nos regimos por la ley de Dios. Debemos ser santos para Él, hermanos. Mire, J.C. Wright dijo: el pueblo de Dios debe ser santo como Él. Por eso la Biblia dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pedro también escribió a los creyentes: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, tenemos que ser santos porque Dios lo manda en la Biblia también. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está hablando de conducta y de santidad. No está hablando de la justicia de Cristo. Está hablando de justicia, porque viene dándole unos mandamientos, viene dándole obediencia allí. Hemos de ser santos porque fue para hacernos santos que Cristo vino al mundo. Cristo amó a la iglesia, escribió Pablo, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado, dice Efesios 5. Cristo murió, hermanos, no meramente para salvarnos de la culpa de nuestros pecados, como cree casi toda la iglesia, sino también para salvarnos de su poder, hermanos.
Se dice que los creyentes son elegidos. Eso dice la Biblia, ¿no es cierto? Sí. Es a través de la obra santificadora del Espíritu, hermano, que sucede esto. ¿Son ellos predestinados? Es para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Somos escogidos? Es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Somos llamados? Es a una vida santa, dice Timoteo. ¿Somos afligidos? Bueno, es el caso que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, dice Hebreos. Jesús es el completo Salvador, que no simplemente quita la culpa del pecado de un creyente, sino que también elimina su poder sobre el creyente, capacitándole para ser santo, hermanos. Entonces no nos engañemos. El mundo cree, la falsa iglesia sobre todo, cree en un Cristo que solamente libra de la ira venidera, pero no en un Cristo que libra de la esclavitud del pecado. Y si no es ese Cristo, si no es ese Dios el que nosotros seguimos, por lo menos no es el Dios de la Biblia. Es un ídolo de las naciones. Y creo que la iglesia moderna hoy sigue otro Dios. Sigue un ídolo que se han inventado en su corazón. Vamos allá a Levítico 20, hermanos. Allí se repiten algunas leyes de Dios a su pueblo también. Y nos muestra cómo es santo y apartado de las naciones. Mire, primero les voy a leer el verso 7 y 8. Levítico 20, 7 y 8, haciendo la introducción de santidad. O sea, hay muchas partes en la Biblia que nos hablan de mandamientos que Dios dio. Pero ¿cuáles quise traer? Los que estaban relacionados, que él decía, sed santos. O los introducía con ser santos, o iban en medio de la instrucción que el Señor les estaba dando. Dice el verso 7, santificados pues, dice, santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad los estatutos y ponerlos por obra. Dice ahí más adelante, yo Jehová os santifico, dice allí. Yo Jehová que os santifico, verso 8. El 22, dice ahí más adelantico, no sea que os vomite la tierra, en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. 26, dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, hermano. O sea, nos santifica es para algo, hermano, para apartarnos. Estábamos allá, nos aparta. No nos compra simplemente el mercado de esclavos para dejarnos allá. Nos compra para sacarnos de allá. Mire, hermanos, veamos algunas leyes. Aquí les voy a explicar algunas, o vamos a recorrer algunas. Sacrificar los niños a Moloc, dice allí. Ese es el capítulo 20, el contexto de la cita de hoy. En el verso 2 al 5 leamos. Dirás a sí mismo, perdóneme, Levítico 20 del 2 al 5 estamos. Dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Un padre que no se comporte con sus hijos como debe comportarse, debe llevar disciplina bíblica, hermanos. Lo apedreará, dice allí. Bueno, vamos a exhortarlo. Eso nos dicen las escrituras. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Verso 4, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Hermanos, mire, hermanos, es que nuestros hijos son para el Señor y su reino, no es para las naciones. O sea, si usted tiene un hijo y estamos orando por hijos y amamos a nuestros hijos y Dios les dio hijos, ¿para qué es? ¿Para entregarlos a Moloc? Matthew Henry dice, nos espanta la crueldad contra la naturaleza de los antiguos idólatras que sacrificaban a sus hijos, ¿sí o no? Nos alarma que cogieran a sus hijos y los sacrificaran a Moloc. Bueno, podemos espantarnos con razón, claro que sí, pero no hay muchísimos padres que por malas enseñanzas y malos ejemplos y por los misterios de la iniquidad que demuestran ante sus hijos, los dedican al servicio de Satanás y adelantan su ruina eterna en forma mucho más lamentable.
¿Qué cuenta deberán rendir a Dios esos padres y qué reunión tendrán con sus hijos en el día del juicio? Se van a reunir con sus hijos, pero en la condenación eterna, porque los sacrificaron a Moloch, no los educaron para el Señor. Hermanos, ¿estamos sacrificando a los hijos a Moloch? ¿Los estamos sacrificando a las naciones? ¿Qué educación le estamos dando a nuestros hijos? Si el colegio les da veneno, ¿usted debería llevarlos al colegio? ¿Los va a pasar por fuego? Psicología. No hay más que allá. Psicología, la educación secular. ¿Qué amigos les permite tener? ¿Los va a pasar por el fuego? Tenga cuidado, padre. No pase a sus hijos por el fuego. ¿Les va a permitir que sus familiares, sus amistades, le llenen la cabeza de cosas que no le deben llevar? No los lleve. No los lleve donde los caballos que están dañados. Los caballos enfermos, decía Thomas Watson. ¿Recuerdan cuando leíamos los 10 mandamientos? Si yo sé, yo no voy a llevar a mi caballo, a mi bestia, que es menos que mi hijo, y lo voy a mezclar con caballos enfermos. ¿Cuánto más a mis hijos? No los voy a llevar con caballos enfermos. Tengan cuidado, ¿quién les está dando consejos a sus hijos? Tengan cuidado, padre, que aquí ya hay unos que lo saben y no quieren entender ese llamado. Están sacrificando a sus hijos a Moloch. Ayer decía una hermana, a mi hermana en la carne: bueno, el día que usted se vuelva cristiana, me va a cuidar a mi hijo todas las veces que yo lo necesite. Gloria a Dios, porque va a ser una bendición. Pero si usted no es cristiana, usted es una maldición para mi hijo. Digan amén, hermanos, amén, porque creo que estoy hablando conforme a las escrituras. ¿Qué le mostramos? ¿Le llevamos el mundo al hogar? ¿Qué televisión le dejamos ver? ¿Qué películas le dejamos ver? ¿Qué conversaciones les dejamos escuchar? ¿Qué vanidades del mundo les incitamos? ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿Qué consejo les estamos dando? Los padres de los cristianos hoy, como Marcos Witt: yo quiero que mi hijo sea rico. Lo está sacrificando a Moloch, no quiere que sea santo. Y bueno, y las madres que han abortado, ya sabemos que fueron terriblemente. Sabemos que esos hijos están en el cielo porque no tienen la culpa, hermanos. Pero estas mujeres hicieron algo terrible, obviamente. No les importaba, no tienen afecto natural. Verso 6, hechicería y brujería. Hermanos, todos sabemos que es un abominable pecado, es prostitución espiritual, es prostituirse con las naciones. Deben ser cortados del pueblo. Mire que todos estos, léalos, hermanos, los estamos leyendo, pero miren que todos dice: y lo cortaré entre su pueblo, y lo contaré entre su pueblo. Dios es santo, hermanos, y la iglesia también es santa, y las familias de los cristianos son santas, y nuestras vidas son santas. Verso 6, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Imagínense aquí que saliera alguien con alguna cosa rara de esas. Mire, hermano, las naciones consultan las cartas, consultan el tarot, consultan a los brujos, consultan a los adivinos, consultan a las señales del cielo, consultan a la astrología, consultan a los falsos profetas como adivinos. Usted lo sabe. Hermano, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién consultamos? ¿Tenemos la Biblia como algo mágico? Tengamos cuidado. Dice en el verso 9 de honrar a los padres. Nos dice: quien los maldiga merece la muerte y pagará con su propia sangre. Dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Las naciones desprecian a los padres, no los cuidan, por eso los matan, la eutanasia. Son viejos, son un estorbo, pero resulta que en la Biblia, ¿cómo nos mostraban a los ancianos? La sabiduría de una nación. ¿No? Ya no pueden trabajar a los 60 años porque no sirven. Hermanos, y eso no es más sino hijos desobedientes, hermanos. Y nosotros, hermanos, meditemos en estas cosas, hermanos. El adulterio, verso 10.
Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Hermanos, para las naciones, ¿el matrimonio qué es? Desechable, aburrido y acartonado. Eso es lo que nos dice el mundo del matrimonio. Por eso hay también mucho más. Hay por un lado machismo, por el otro lado feminismo. Los hombres son infieles, visitan los prostíbulos, y fuera de eso no solo visitan los prostíbulos, sino llevan a sus hijos a los prostíbulos, sacrificándolos a Moló, entregándolos a Moló, pasándolos. No, es que ahí quiero que se vuelva un hombre, mi hijo. Y bueno, y miremos lo que son hoy el feminismo, el movimiento feminista. Aborrecen el matrimonio cristiano, aborrecen la institución sagrada del matrimonio instituida por Dios. Vamos al verso 11-21, si quiere acompañe, lo voy a leer completo. Nos habla de todas las perversiones sexuales, muchas perversiones sexuales. Fornicación, adulterio, impureza y juicio a quienes quebranten estos mandatos. Mire, ahí dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, o sea, con la madrastra, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Mire, el Partido Demócrata, hermano, está diciendo ahorita, el Partido Demócrata en Estados Unidos, en cabeza de Biden, de los Clinton y toda esta gente, que quiere eliminar todos los conceptos de padre, no, hombre, mujer, eso lo vienen diciendo desde hace rato. Padre, hijo, esposa, madre. Están diciendo todas esas cosas, hermano. Mire, si se quitan todas esas relaciones entre nosotros, ¿qué queda acá? Yo no soy nada suyo, usted no es nada mío, aquí todos con todos, cualquier cosa puede ser permitida, hermanos. El 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, la homosexualidad, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Entonces, 5, cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. En la costa pasa. Pero ahorita, usted ya sabe, con el tema de la ideología de género, yo me creo un perro y me voy a casar con una cachorra, con una perra. Normal, hermano, normal. (17) Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Mire, hermanos, es tremendo. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Ni siquiera ver la desnudez. Dios es santo, hermanos. 18, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado con eso. En esos tiempos no se deben tener relaciones sexuales, hermano. Tengamos cuidado, es abominación al Señor. 19. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. 20. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, o sea, con la tía, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevará, morirán sin hijos. Y el 21, y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Hermanos, mire todo lo que nos habla acá. Dios es santo. Esta sociedad, en cambio, las naciones, Dios nos apartó de las naciones, es una sociedad hipersexuada. La ideología de género, la comunidad LGBTI, la pornografía, la masturbación como algo normal. Si usted tiene un hijo en su colegio y va y lo lleva al psicólogo del colegio porque sabe que su hijo está cayendo en estos pecados de masturbación, el psicólogo le va a decir que eso es normal. Aberraciones, homosexualismo, orgía, parejas swinger, pedofilia, incesto, bestialismo.
Hermano, todo eso lo vemos en las naciones. Espero que nada de eso esté en nosotros, hermano. Hermano, Dios nos manda a imitarlo a Él como hijos amados. No debemos participar de lo que hacen las naciones. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, dice, no seáis... Sale una cantidad eso está en Efesios 5, del 1 al 7, no lo voy a leer completo. Pero aquí nos muestra una cantidad de pecados y nos dice al final, no seáis partícipes con ellos. O sea, somos santos, nos apartó de las naciones, entonces no sean partícipes con ellos. Les voy a describir, si quieren vayan allá, pero simplemente los voy a mencionar. Fornicación, habla allí de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Todos sabemos, el sexo antes del matrimonio, la pornografía, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual va ligado allí, porneia. Inmundicia nos habla allí, tanto todo lo sexual, lascivia, perversidades, lujurias, pensamiento, palabras, acciones. Eso también tiene que ver con inmundicia. Avaricia, que es idolatría, dice allí. Bueno, hermano, el amor al dinero, el Dios dinero. Servir al dinero es ser un idólatra, porque está sirviendo al Dios dinero. Palabras deshonestas, allí dice necedades, truhanerías, pues hermanos, mentiras, engaños, trampas, banalidades, vanagloria. Todas esas cosas, hermano, es no vivir en santidad. Y nos dice al final, no participéis con ellos. No hagamos lo mismo que ellos, hermano, no vivamos así. No vivamos así. Hermanos, debemos ser diferentes. Debemos ser diferentes. Santos como hijos de Dios. Por eso dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Nos manda a ser santos como Él. No hagamos lo que hacíamos antes. Dice Pedro, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando ¿en qué? En vuestra ignorancia, hermanos. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La Biblia nos dice que somos una nación santa, hermanos. Somos un pueblo adquirido y apartado para servir a Dios, hermanos. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, es decir, apartado de las naciones, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de las naciones, a su luz admirable. Hermanos, nosotros debemos ser conscientes y no nos podemos engañar, que sin santidad nadie llegará al cielo, hermano. Nadie será salvo sin la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, hermanos, verá al Señor. Debemos entenderlo, hermanos. Y no es por obras. Es por obras. Es que Él nos apartó, nos manda a ser santos, nos compra, nos rescata y nos da el poder para vivir en santidad, hermanos. Mire, o si no, mire lo que le pasó a Esaú, y hace el ejemplo, el contraste de una persona que no vivió en santidad, y nos dice que nosotros no hagamos eso. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos que se han contaminado, es decir, se han contaminado. Contaminación es lo contrario a la pureza de la santidad. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esto que les estoy leyendo son los versos siguientes a seguir la paz con todos y la santidad sin la cual verá al Señor. Hermanos, vamos a 1 Tesalonicenses 5, 16, 23. Hermanos, nosotros no solamente debemos ser santos parcialmente, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, hermanos. 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 23. Estad siempre gozosos, dice. Eso hace parte de la santidad. Orad sin cesar. Gozosos en el Señor, ¿no? No gozosos carnalmente. Orad sin cesar, mira, oración. Dad gracias en todo, agradecidos, porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios
de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que partamos de este mundo o ya sea que Cristo venga antes de que partamos nosotros primero. Gozosos, hermanos. ¿Por qué? Por su salvación, por ser librados del pecado, por ser librados de la ira de Dios, alabando, orando y esperando su venida, hermanos. Así deberíamos vivir nosotros. Yo no digo que no nos aflijamos, pero es que nos afligimos por las cosas de la tierra, hermanos. Nos debemos afligir, ¿por qué? Por el pecado, hermanos. Eso no va contrario al gozoso. ¿Qué va contrario al gozoso? El que está abrumado por las cosas de la tierra. Ese sí va contrario al gozo del Señor. Pero no el que está llorando por sus pecados, está afligido por sus pecados. Hombres de oración, dice aquí, orad sin cesar. Hombres y mujeres me refiero. Tanto individual, tanto familiar, tanto en la iglesia. Hermano, tanto de calidad como de cantidad. Y no nos podemos engañar tampoco en ese punto. No, lloro 5 minutos, pero bien orados. Si esos son sus devocionales, son las dos cosas, hermano. Son las dos cosas. El Señor les dijo, no podéis haber velado ni siquiera una hora. Uy, qué legalista el Señor. Agradecidos, hermanos. Es decir, no quejándose, no murmurando contra el Señor, no contendiendo contra Dios. Hermano, debemos entender que todo obra para bien. Todo obra para bien. Dios es soberano. Dios está en control. Y Dios es providente, hermanos. Todas las cosas que Él hace, lo hace por el bien de su pueblo. Dice que no apaguemos el espíritu. ¿Cómo se apaga el espíritu? Bueno, con el pecado. Eso es básico. No siendo santos, no viviendo en santidad, siendo impuros de pensamiento, de acciones, de palabras, bueno, de todo. No menosprecien las profecías, hermanos. No menosprecie la Biblia, no menosprecie el Evangelio, no menosprecie las promesas de Dios, no menosprecie los mandatos de Dios. No dude de las profecías del Señor, de la palabra de Dios. No dude que la Biblia es inerrante, infalible, hermanos. Estamos menospreciando las profecías, hermano. Tengamos cuidado, hermanos. Si esos pensamientos vienen a nuestra mente, empezamos a ver una cosa, vemos otra. No, la Biblia se contradice. La Biblia es inerrante, hermanos. El problema está entre usted, en usted y en mí. Que no entendemos muchas cosas porque no tenemos la luz que deberíamos tener. Y hermanos, y debemos entender otra cosa. Y hablábamos con unos hermanos con una pareja de hermanos en estos días. Hermanos, cualquier cosa en nuestra vida, hermano, cualquier cosa en nuestra vida, la Biblia tiene algo que decirnos, hermano. ¿Sí me entiende? Si usted tiene un negocio, algo la Biblia le tiene que decir allí. O sea, no diga, no, aquí la Biblia nada. Su hogar, su familia, cualquier decisión, la salud, la educación, los negocios, cualquier cosa. No nos engañemos, hermanos. La Biblia, mire, como alguien decía, y puede que no sea tan... Bueno, sí, es cierto, la Biblia no es un libro de ciencia, hermanos. Eso es verdad. En esencia no es un libro de ciencia. Pero la Biblia es autoridad sobre la ciencia. ¿Sí me entiende? La Biblia no es un libro, no sé, de historia, pero tiene la historia del ser humano, hermanos. ¿Sí me entiende? O sea, no nos engañemos, hermano. Cualquier cosa en su vida, no desprecie cualquier decisión por más pequeña que tenga que tomar. La Biblia algo nos tiene que decir. Algún principio. Tal vez la Biblia no le dirá, no fumarás. Pero sí le va a dar un principio para que usted no fume. Para que usted no esté en vicios. ¿Se da cuenta? Así son los falsos creyentes. ¿Y dónde la Biblia dice que yo me voy a condenar si hago tal cosa? Son unos legalistas, hermano. Quieren vivir allá al borde del pecado. No menosprecies las profecías. No menosprecies las escrituras. Examinemos. Retengamos lo bueno, abstengámonos de toda especie de mal. Es decir, tengamos discernimiento. Seamos astutos bíblicamente. Y sobre todo, hermano, tengamos conocimiento bíblico, hermanos. Porque sin conocimiento bíblico, sigamos, hermanos, el camino de la santidad, el camino de Cristo.
Dice Isaías, hermanos, es muy bonito, Isaías 35, del 8 al 9. Dice allí, si quiere vaya, hermano. Hermanos, sigamos este camino, es el camino que lleva a la vida, es el camino angosto que lleva a la vida. Isaías 35, del 8 al 9. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Muchos se les llenan los labios diciendo, Jesucristo es el camino. Bueno, es un camino de santidad, hermanos. Es un camino de santidad. Cuando decimos camino, estamos hablando de un recorrer un camino. Cuando hablamos de puerta, estamos hablando de la salvación, primeramente. Pero cuando hablamos de camino, estamos hablando de un camino. Cuando dice la Biblia, angosta es la puerta, está hablando de la salvación en Cristo. Cuando dice, angosto es el camino, está hablando del camino de santidad en Cristo después de haber sido salvos. Y habrá ya calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, hermanos. Alguien que no sea santo no va a pasar por él, se va a quedar, va a apartarse. Sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, hermanos, somos torpes, debemos reconocerlo, no se extraviará. Amén. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen, ni allí se hallará, ni fiera ni león, para que caminen los redimidos, hermano. Entonces, hermano, aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no temamos mal alguno. Hermanos, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Aunque estemos en las aguas, no nos ahogaremos. Hermanos, seamos santos, sigamos este camino, porque nuestro Dios es santo. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, hermanos. Capítulo 3, hermanos, nos apartó de las naciones. Entonces, Él es santo, nos dice que seamos santos como Él, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, hermanos. O sea, nos apartó, nos sacó de las naciones, del camino de ellos. Hermanos, el Dios santo apartó a su pueblo de las naciones. Nos hizo santos para no seguir el camino del mundo, de los impíos. Nos santificó y nos diferenció de todas las naciones de la tierra. Llevamos un sello, hermanos. Llevamos un sello. Vayas otra vez a Levítico 20, hermanos. En el verso 25. Hermanos, no nos contaminemos. Aquí habla de los animales inmundos e impuros. Y hermano, y espiritualmente nos está mostrando, o sea, una verdad espiritual, valga la redundancia. Dice el verso 25, por tanto vosotros hacéis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Ponga atención, hermanos. Y no contaminéis vuestras personas con los animales. Mire, no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Es verdad que tiene que tener, es una realidad literal para el pueblo judío. No comían cerdo, no comían, sobre todo no comían animales que tuvieran la pezuña hendida o rumiada. ¿Me entiende, hermano? ¿Qué tiene que ver eso? Muchos lo explican, hermano. Muchos lo explican. Esto tiene que ver, la pezuña hendida tiene que ver con cómo era partida, que había roto con el mundo, se había dividido con el mundo. Y los que rumían son los que rumían la palabra. Eso sí los podíamos comer. Pero tenía que cumplirse las dos condiciones: que tuvieran pezuña hendida y que rumiaran, hermano. Que se habían desligado del mundo, pero que además rumiaban la palabra de Dios. Era su deleite. Hermanos, apartémonos de ellos. Hay muchas explicaciones de eso. John Hill, John Bunyan, creo. Bueno, hay muchos que hablan de las características. No voy a hacer el estudio de eso hoy. Hermanos, pero ¿qué nos está diciendo aquí? No contaminéis vuestras personas con estos animales. Es decir, apartémonos de ellos, nos dice la palabra de Dios. Inmundos, porque son inmundos, son impuros.
No podemos tener comunión, viven en pecado, en inmundicia, en lascivia, en el mundo, en los vicios, en la inmoralidad, en idolatrías, en desenfreno, en mentiras, en engaños, en robos, en hurtos, en homicidios, etcétera, y muchos largos etcétera. Ay, Marco, pero entonces nos tendríamos que salir del mundo. Yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo no tenga comunión con ellos. No sean sus mejores amigos. No sean los que usted les confía en sus hijos. No sean con los que usted le confía sus secretos más preciados. No se contamine. El que anda con sabios, sabio será. El que anda con necios será quebrantado. La Biblia lo dice, hermanos. Hagámosle caso a las escrituras. Ay, el Señor se sentó con prostitutas y recaudadores de impuestos a predicarles el evangelio. No se sentó a congraciarse, no se sentó a charlas amenas, a tomarnos un café y solo hablar de las vanidades de la tierra. No, hermano, eso no lo hizo el Señor, olvídese. No distorsionemos las escrituras. Verso 23 y verso 24. Y no andéis en las prácticas de las naciones. Vamos a ver ahí en verso 23-24. Entonces, hermano, apartémonos de ellos. No andemos en sus prácticas porque son abominables. El Señor nos ha apartado de ellos. Y no andéis, dice verso 23, en las prácticas de las naciones, que yo echaré delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos. Y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, hermanos. Entonces no sigamos sus prácticas, hermanos. No sigamos sus prácticas, no sigamos la cultura de este mundo. No sigamos el arte de este mundo. No sigamos las modas de este mundo. No sigamos los espectáculos de este mundo. El mundo se deleita, el mundo puede pasar, se paraliza las naciones, los pueblos, por el Mundial de Fútbol, por los Juegos Olímpicos, por un reinado de belleza, por Navidad. No sigamos la corriente, no sigamos sus espectáculos, no sigamos sus filosofías, no sigamos su psicología, su secularismo, su cientificismo, su relativismo, su ideología de género, su inmoralidad, su ateísmo, su agnosticismo. No sigamos a sus líderes, hermanos. A los científicos, a los eruditos, a los doctores, a los filósofos y sobre todo también a los medios masivos que influencian sobre toda la cultura del mundo, sobre las prácticas del mundo, hermanos. Vamos a Jeremías. No solo no andemos en sus prácticas, no aprendamos sus costumbres, que son vanidad, son idolatría, hermano. Jeremías 10 del 2 al 6. Jeremías 10 del 2 al 6. Así dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones. Él nos ha apartado, no aprenda ese camino. Ni de las señales del cielo tengáis temor. Astrologías, muchas cosas que enseñan. Aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Hermanos, no aprendáis el camino de las naciones. Las costumbres de ellos, de las naciones, son vanidad. Las fiestas religiosas, hermano. Mira, hermano, el que coja este verso y no quiera ver que esto es casi que calcado en la Navidad, es porque está muy ciego, hermanos. O sea, es calcadísimo, hermanos. O sea, ay, le dicen a uno, ay, ya vas a sacar ese verso de contexto. No son costumbres, no es lo que hace el mundo, no es el camino de las naciones. No hacen hasta literalmente, hermano, leño del bosque cortaron, obra, plata y oro lo adornan. Hermanos, es exacto, hermanos. Su ídolo el arbolito, su ídolo el pesebre, su ídolo de Navidad.
Las costumbres de estos pueblos, las fiestas religiosas, la Navidad, pero no solo la Navidad, la Semana Santa, el Halloween, los días festivos, los días santos a la Madre, al Padre, al San Valentín. Todas estas cosas, hermanos, están a un santo, hermano. Vaya y mire. Vaya y mírelo, hermanos. San Valentín. Es literal, no lo dicen. Es a un santo, hermanos. Cupido, un dios pagano. Los carnavales son normalmente a los dioses, idolatría. Dicen que es cultura, que es la cultura de los pueblos, que debemos respetar esas culturas. Bueno, allá ellos lo que hagan, pero yo no voy a participar de eso, no voy a aprender ese camino, porque esas costumbres son vanidad y es idolatría. ¿Qué pasaría con un presidente cristiano? ¿Qué haría, hermano? Haría lo que harían los reyes buenos de Israel, lo que hicieron. Derribarían todos los lugares altos, todos los objetos de idolatría. No, pero como hoy nos dicen, no, es que no podemos mezclar política con religión. Bueno, si no se puede mezclar, entonces no se meta en política. Así de sencillo. Porque si la religión suya, el cristianismo, no tiene influencia sobre un área tan importante de la vida como es la parte civil, entonces no se meta en política. Así de sencillo. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Hermanos, las religiones, el ecumenismo, el sincretismo, la nueva era. Hermano, vivimos en un mundo pagano. Eso es lo que es este mundo. Un mundo pagano. Un mundo pagano recogiendo todos los antiguos imperios, hermano. Roma ha recogido todo, lo de los griegos, lo de los medopersas, lo de los babilónicos. Eso es, hermano. Dios nos apartó, hermano, de las naciones. No nos contaminemos, seamos santos como Él. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo, para hacer diferencia entre lo mundo y lo limpio. Ningún animal que se arrastre sobre la tierra. El hombre es como un animal. El hombre sin Cristo es como un animal. Es una bestia, hermano. Es un Nabucodonosor antes de humillarse, hermano. Es una bestia. No te contamine con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Hermanos, somos únicos entre las naciones, sus hijos, nosotros, su pueblo santo para Él escogido. Dice Deuteronomio: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. O sea, son señales que tienen, se ponen un tatuaje, hacen cosas por un muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová. Eso es brujería, eso es hechicería. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. ¿Qué debe comer? El cuerpo y la sangre de Cristo. Porque su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. El pan de vida, hermano, la palabra de Dios. No estoy hablando como el católico de la transustanciación. Estoy hablando de llenarse de Cristo, hermano. De llenarse del Señor. Porque su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida, hermanos. Hermanos, somos santos, no nos contaminemos. Dios nos apartó de las naciones. Habéis después de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Apartémonos, hermanos. No nos unamos a ellos. Ellos son del reino de las tinieblas. Nosotros somos del reino de la luz. Apartémonos, somos de reinos contrarios, hermanos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no
toquéis lo inmundo. Está hablando de los animales inmundos. No toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, el yugo desigual, hermano, no, el yugo desigual. O sea, nosotros no podemos ver esta cita solamente como el ecumenismo. Claro que tiene que ver con el ecumenismo. Pero esto no solo es espiritual, esto también es sentimental, relacional y aún en los negocios, hermano. El ecumenismo, por supuesto, todos saben lo que es el ecumenismo, es la unión de diferentes religiones para formar una sola, en la cual nos habla de que dejemos nuestras diferencias y unámonos en las cosas que tenemos en común los dos. No, la Biblia dice que no nos unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Ellos sirven a Baal, a Belial, nosotros servimos a Cristo. Amén. El sincretismo es eso, Roma es eso, la Iglesia Católica no es más, es la representación más grande del sincretismo. Hermano, pero esto también aplica para las parejas, para nuestras relaciones sentimentales, yo les hablaba, para con quién tengo yo comunión, con quién me deleito, con quién paso, con quién le dejo a mis hijos. Marchas, causas civiles, los cristianos hoy se unen con ellos, hermanos. No tenemos ninguna comunión. Si vamos a protestar, protestemos como protestantes, hermano. No necesitamos de Roma, no necesitamos de un musulmán, no necesitamos de un ateo, no necesitamos de nadie de estos, hermanos, para decir lo que dicen las escrituras, porque vamos con la autoridad del Señor. Ellos van con la autoridad de Moló, de Balaam, de todos estos dioses. Baal, perdón. No seamos partícipes de sus plagas, hermanos. No seamos partícipes. Salgamos de Babilonia, salgamos de las naciones, ellas caerán. Váyase a Apocalipsis 18, del 2 al 5, hermanos. Dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Inmundo? Les hablé de animales inmundos. Bueno, hermano, aquí no lo dice. ¿Usted cree que solamente está hablando, usted cree que esto no es un sentido espiritual que nos está hablando de los que conforman la gran Babilonia? De las personas, gobernantes, reyes, curas, papas, de toda guarida de espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. La gran Babilonia, la gran ramera, el papado y todo el Vaticano y todas sus hijas, hermano, de ahí para adelante. ¿Quién es la gran ramera? Es la Iglesia Católica Romana, hermano, hay que decirlo claramente. Amén. Hoy los pastores, todos les da miedo decir esto. Es ella, y ella, la madre, en cabeza del papado, tiene a todas sus hijas. Y ellos gobiernan el mundo. Dice: y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes, los comerciantes, los ricos de la tierra, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Eso es Roma. Eso es la gran Babilonia. Eso es el papado. Todas las religiones, todas sus hijas se le unen. Todas las falsas filosofías se le unen. El comunismo se le une. El socialismo se le une. El fascismo se le une. El falso cristianismo se le une. El nuevo orden mundial se le une, hermanos. El nuevo orden mundial se le une a Roma. Porque Roma es precisamente el que instaura el nuevo orden mundial. Somos santos, hermanos, apartémonos, no seamos cómplices de sus plagas. Dios nos apartó de las naciones, hermano. ¿O quiere recibir parte de sus plagas? Sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Habéis pues de serme santos, porque yo soy Jehová, yo Jehová soy santo,
y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Efesios 5, hermano, del 8 al 11. Somos diferentes, hijos de luz. Dios nos apartó de las naciones, no participemos de sus obras de las tinieblas. Efesios 5 del 8 al 11. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hermanos, esto es importante. Lo último, no es solo apartarnos, hay que reprenderlos también. Porque si no hacemos lo que hacen los Amish, ¿no? Se apartan, pero no reprenden. Ellos no estorban a nadie, hermanos. Hermanos, aquí habla de la bondad. ¿Qué es la bondad? Principalmente el amor al prójimo, lo podemos catalogar como el amor al prójimo del 5 al 10º mandamiento. Es la misericordia, es el predicar, es el amar sus almas. También nos habla aquí de la justicia. Bueno, la justicia está basada en la ley de Dios, en los 10 mandamientos primordialmente. La verdad, Jesucristo, el evangelio, la palabra. Hermanos, el mundo va contra estas cosas, hermano, contra esta verdad. El amor al prójimo no lo practican como dice la Biblia, ¿no? Usted y yo lo sabemos. Es una falsa misericordia, es un falso amor. Su justicia es injusticia, su verdad es mentira, detienen con injusticia la verdad. No participemos de las obras de las tinieblas. Ellos viven sin afecto natural. Hablan de amor, pero abortan. Sin afecto natural. Desechan la ley de Dios, el evangelio. Hermano, les voy a leer 3 frases que leí en un sermón hace poco relacionado con la santidad de Dios. Queridos amigos, dice Spurgeon, si a los mundanos nunca les pareces una persona extraña, si nunca consigues la risa burlona de los impíos, si nunca te calumnian, si nunca detectan ninguna diferencia entre tú y ellos, debe ser porque eres uno de ellos y no eres un hijo genuino de Dios. Dice Spurgeon también, eres una persona muy peculiar. Recuerden, yo les hablaba de esto en este sermón. Le dijo, dice, eres una persona muy peculiar, le dijo uno a un cristiano. O sea, le dijo un pagano a un cristiano. Y miren lo que le responde el cristiano. Te doy gracias por este testimonio, respondió el cristiano, porque eso es lo que deseo ser. Hermano, yo no sé por qué nos gusta, le tenemos tanto terror a vernos tan diferentes del mundo. Le tenemos un terror terrible, hermano. Tremendo, hermano. Nos cuesta, hermano. Mire, nosotros siempre terminamos dando argumentos. No, pero él tiene una empresa, él tiene un negocio, pero sus hijos son súper inteligentes. O sea, nos da temor. O sea, queremos mostrar cosas que alaba el mundo para no vernos tan diferentes, hermano. Yo pienso que muchas veces los argumentos que damos no es por la gloria de Dios, sino por nosotros no vernos tan mal con ellos. ¿Sí me entienden? Nos da temor, nos da un terror que nos digan secta, que estamos locos, no queremos parecer eso. Nos da terror, hermanos. Hermanos, yo le quiero decir, somos un pueblo diferente, somos un pueblo peculiar, somos santos porque Dios es santo y Él nos ha apartado de las naciones, hermanos. Debemos entender eso. Dijo William Plumer, es infinitamente mejor ser un pueblo peculiar, santo, celoso de las buenas obras, que un pueblo cargado de iniquidad. Escoja, hermano, ¿a quién va a servir? ¿A Baal, a Moloch, a todos estos dioses? ¿O va a seguir el camino de la santidad? Ellos, hermano, que sigan en sus inmundicias, en el camino de las naciones. Dios a nosotros nos ha apartado, nosotros sigamos en santidad. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía, hermano. Amén. Entonces, usted es santo, sígase santificando. Usted es justo, siga practicando la justicia. Ellos, los inmundos, los impíos, que sigan siendo injustos, que sigan siendo inmundos, que sigan haciendo todas sus abominaciones. Pero nosotros no, hermano. Él nos ha escogido como su especial posesión. Él nos apartó de las naciones. Él nos rescató para Él.
porque tú eres pueblo santo. Iglesia, hermanos, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Somos especiales, hermano. De verdad que somos especiales. Y no le estoy hablando como le hablan a usted allá los teólogos de la prosperidad. Pero sí somos la niña de sus ojos, hermano. Y el que se mete con la niña de sus ojos, hermano, ay, hermano, van a tener un juicio terrible, hermano, los que se metan con el pueblo de Dios. Somos un pueblo santo, especial, hermano. No por ser, eso sí, hermano, por vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais antes el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, hermanos. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de mano del faraón, rey de Egipto, hermanos. Eso es el pueblo de Dios, hermano. Cristo vino a eso, hermanos. Nuestro Señor no solamente vino a salvar nuestros pecados, a librarnos de la condenación eterna. Vino a rescatarnos, hermano, con su sangre. Nos limpia de todo pecado, nos santifica, hermanos. Nos sigue llevando, hermano. Lo que Él hizo, hermano, nos guía, su palabra. Nos liberta. Nos lleva a la Jerusalén celestial. Nos hace caminar por este desierto, hermanos. Nos lleva por el desierto, por medio del desierto, por un camino de santidad, hermanos. Hermanos, Dios es santo, seamos santos. Él nos apartó de las naciones, no nos contaminemos, hermanos. ¿Ustedes creen que Cristo murió, se entregó en una cruz, murió por nuestros pecados, fue castigado por el Padre, bajo la ira de su Padre, por el pecado de nosotros, para que nosotros sigamos viviendo en el pecado? Eso es absurdo, hermano, no puede ser, no tiene ningún sentido. Fue lo que mató al Salvador, hermano, el pecado de su pueblo. Él nos apartó, hermanos. Apartémonos, no nos contaminemos. Él nos santifica, somos diferentes. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santos, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Señor, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos a servirte. Tú nos has apartado, Señor. Ayúdanos a vivir como tales, Señor. El que es justo siga practicando la justicia. El que es santo, santifíquese aún todavía. Ellos que hagan lo que quieran, pero nosotros que vivamos como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, te lo pedimos, Señor, ayúdanos. Sabemos que nuestras fuerzas es humanamente imposible santificarnos. Necesitamos de ti. Santifícanos por completo, espíritu, alma, cuerpo. Se ha guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Ayuda a esta iglesia, Señor. Somos torpes. Ahí decía que el que caminara el camino de santidad, por torpe que fuera, no caería jamás. Bueno, ayúdanos, Señor. Somos torpes. Necesitamos de ti. Nos equivocamos, pecamos. Pero, Padre, no lo hacemos deliberadamente. Ayúdanos, Señor, con nuestras debilidades. Tú nos has apartado de las naciones. Él nos apartó de las naciones. Tú nos apartaste de las naciones. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.